Bienvenidas a nuestro cuarto resumen de nuestro estudio Ansiosas por Nada, cuyo tema es Alégrate en el Señor siempre. Dios usa todo para cumplir su voluntad. En nuestro primer tema, titulado Menos preocupación y más fe, resumimos los consejos que Pablo nos da para enfrentar la ansiedad a través de la palabra calma y basados en Filipenses 4 del 4 al 9. Y decíamos que tenemos que celebrar la bondad de Dios, acercarnos a Dios y pedirle ayuda en oración, que nuestras oraciones estén llenas de acciones de gracia, levantando acciones de gracia, que meditemos en las cosas buenas y que activemos nuestra vida cristiana llevando esto a la práctica. Esas eran las 5 advertencias que Pablo hacía para enfrentar la ansiedad. Luego pasamos a nuestro tema 2, regocijémonos en la soberanía de Dios, en donde hablábamos que las personas más estresadas son aquellas que son fanáticas del control. Y llegamos a la conclusión que no podemos tomar control porque el control no es nuestro, sino que es de Dios. Aquellas que quieren controlar todo se enfrentan en un círculo vicioso entre ansiedad, fracaso sin salir de él. Pero Dios nos muestra un camino mejor y Él nos dice que la respuesta para tiempos difíciles es descansar en su soberanía, descansar porque sabemos que Él tiene el control. Nuestro tercer tema se tituló Alégrate en la misericordia de Dios y ahí resumimos 9 maneras en que los seres humanos usualmente enfrentamos la culpa o los remordimientos. Y concluíamos que así como algunos casos que encontramos en la Biblia como Adán y Eva, enfrentaron la culpa de una manera incorrecta, cayendo en ansiedad, así muchos seres humanos hoy en día, nosotros no estamos resolviendo de manera correcta nuestra ansiedad muchas veces y caemos en ansiedad. Y Dios nos dice que nos baste su gracia, que la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado o culpa que agobie nuestras vidas. Y uno de los versículos que estudiábamos era Filipenses 3, 13 y 14, donde dice que olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendámonos a lo que está adelante, prosigamos la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y luego continuamos con nuestro tema número 4, que es el del día de hoy, Alégrate en el Señor siempre. Como ustedes saben, Dios nos creó con un cerebro en donde tenemos 2 grupos neuronales que para recordarlas mejor podemos decir que tienen forma de almendra. Así que podemos decir que tenemos 2 almendras en nuestro cerebro, una por cada hemisferio, a la que llamamos amígdala. Gracias a nuestra amígdala, corremos para protegernos si vemos un oso gigante o retrocedemos rápidamente a la acera cuando un auto toca la bocina, o es la que nos hace correr más rápido porque escuchamos una explosión cerca de la calle donde vamos. El miedo, la angustia, el afecto, la alegría, la excitación, todas son emociones. Estas pueden venir del exterior, como por ejemplo los casos que acabamos de comentar, o pueden venir también del interior, un pensamiento o un recuerdo, porque podemos de repente ver la fotografía de un evento pasado y este nos puede traer alegría, tristeza o enojo, o podemos pensar en algo que nos sucedió anteriormente y también genera emociones en nuestro corazón y en nuestro cerebro. Entonces, la amígdala, en resumen, es la encargada de controlar nuestras emociones y sentimientos. Controla tanto las respuestas de satisfacción como las de miedo. La amígdala tiene una cualidad muy importante y esta es que provoca una reacción antes que sepamos que la necesitamos. Cuando la amígdala ordena, el cuerpo entero reacciona. Nuestras pupilas se dilatan, mejoran nuestra visión, respiramos más rápido, bombeando más oxígeno a los pulmones. Nuestro pulso aumenta, infundiendo más sangre al sistema. La adrenalina nos convierte en Hércules o en la Mujer Maravilla. Y eso
Es una muy buena noticia, por eso amamos a nuestras amígdalas, porque estamos listas para luchar o huir de repente más rápido, más fuerte, más alerta. Lo que no nos gusta, lo que no nos conviene mucho con la amígdala es que nos podemos convertir en hipersensibles y a los hipersensibles no los queremos. Los hipersensibles son como un sistema de alarma que se activa con la brisa del viento. Esta persona que tú la tocas y nosotros decimos y se quiebra en el momento. La ansiedad perpetua es como esa amígdala con picazón en la piel. Nunca se apaga. Ven un lunar en la piel y piensan que es cáncer. Ven una caída en la economía y piensan es una recesión. La ansiedad perpetua es ese sistema de alarma mental que nunca se apaga. La ansiedad limitada es buena porque nos alerta del peligro, pero lo que no debemos tener o lo que no necesitamos es vivir en un estado de alerta máxima. ¿Por qué? Porque Dios creó nuestros cerebros para reponernos con elevadores de ánimo y tranquilizantes naturales. Dios, nuestro creador, en su sabiduría puso estas dos almendras en nuestro cerebro. Él creó nuestro cerebro y Él creó elevadores de ánimo y tranquilizantes naturales. Y dos de ellos, que se llaman también neurotransmisores, son la serotonina y la dopamina. La dopamina, podríamos decir que la dopamina es esa que genera placer. Es de corto plazo, es ese placer que se genera cuando estamos saboreando un delicioso helado, una comida. La dopamina es la que se genera por una adicción, somos adictos a algo, ¿verdad? Puede ser una comida, el azúcar, por ejemplo, al casino, a jugar en el casino o a bailar. El cerebro dice, cuando la dopamina está elevada, dice, me siento bien y quiero más. Es la que se genera cuando los niños juegan videojuegos. ¿Ya? Y luego tenemos también la serotonina. La serotonina es el elevador de la felicidad y este se caracteriza por ser de largo plazo, no es adictivo, nos incita a dar. Cuando nuestra serotonina está elevada, nosotros queremos dar, por eso nos volvemos voluntarias, por eso en las iglesias queremos servir, por eso nos acordamos de estar pendiente del hermano o la hermana que está enferma, de nuestra amiga que está pasando una difícil situación. Esa es la serotonina haciendo su reacción en nuestro cerebro. En resumen, lo que dice cuando está elevada es como decir me siento bien y es suficiente, soy feliz con lo que estoy haciendo. Entonces, Dios creó estos neurotransmisores, Dios nos creó así. Estos restauran la alegría y la paz. Pero ¿qué pasa si las amígdalas nunca se detienen? Los tranquilizantes naturales nunca tienen oportunidad de hacer su trabajo. El cerebro nunca se restablece, nos volvemos nerviosas, inquietas y esa es la mala noticia porque no queremos estar así realmente. La buena noticia es que Dios puede calmar nuestra amígdala, Dios puede calmar esas almendritas en nuestro cerebro. Por eso Filipenses 4:4 dijo Pablo, alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Insisto, alégrense. No solo en días de pago, no solo en fechas de cumpleaños o fiestas, sino siempre. Por supuesto, llevar a la práctica esto es más difícil para la que está en cama de un hospital o está desempleada, o la madre que tiene a su bebé con discapacidad, o que tiene a su bebé en el hospital en medio de esta pandemia. No es fácil decir cuando estamos pasando una dificultad tan grande, pero tenemos ejemplo de que sí es posible, sí podemos alegrarnos en el Señor, aún en medio de la peor de las dificultades que teníamos. Y vamos a ver un ejemplo bíblico. Se encuentra en Génesis. José conocía este desafío. Este héroe del Antiguo Testamento que precedió a Pablo por muchos siglos antes, supo alegrarse
así como Pablo en la cárcel. José estaba en una cárcel húmeda y oscura, sin ventanas. Seguramente le llevaban comida rancia y agua amarga. José no tenía amigos, pero José tenía un don. Él podía interpretar sueños. Y como muchas de ustedes saben la historia, en la cárcel él interpretó los sueños de un copero y de un panadero. Y para el copero habían buenas noticias y José le pidió un favor. Dice Génesis 40, del 12 al 14. Y le dijo José al copero, en este caso, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará a Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Y entonces José agrega, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí al faraón, y me saque de esta casa. El corazón de José seguramente se aceleró de emoción al pensar que el copero le podía hacer ese favor y seguramente en 3 días el copero iba a ir y hablar con el faraón para que José saliera libre. Posiblemente sus esperanzas se dispararon, su serotonina, su dopamina se elevaron. Sentía que podría ser liberado en cualquier momento. Pero luego leemos Génesis 40, 21 al 23 y dice, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y dice el versículo 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. José tenía una historia de abandono. Sus hermanos lo habían abandonado y lo vendieron al mejor postor. Y así es como llegó a Egipto. Y en Egipto, la esposa de Potifar quería aprovecharse de él y así fue como llegó a la cárcel, siendo acusado injustamente. Aún así, a pesar de todas las dificultades que José había pasado y que injustamente estaba en la cárcel, aún así José se abrió camino, se convirtió en un prisionero modelo. Dice Génesis 39, 21 al 23. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Pero José se abrió camino, pero José tuvo que esperar 2 años para ser liberado. Cuando él esperaba que fuera mucho antes. Él esperaba que iba a ser en días después de que el copero saliera. 2 años. 2 años puede parecer mucho tiempo. Mucho tiempo para preguntarse, ¿es así como Dios trata a sus hijos? ¿Es esta la recompensa de Dios por ser buen hijo? No sabemos si José se hizo esas preguntas, pero si a veces se te cruzan a ti preguntas de este tipo, debes recordar que no estás sola, que José, como muchos otros en la Biblia, es ejemplo para nosotros, que aún en las dificultades de la vida, Dios no nos deja y no nos deja estar ociosos. En lugar de hacerle caso a la ansiedad, en lugar de preocuparse porque las cosas van demasiado mal, no nos quedamos, no nos atascamos, no nos quedamos varados, ¿verdad? Sino que continuamos y hacemos lo que se puede en medio de esa dificultad. Y José se dedicó a servir al jefe de la cárcel. Y así no estaba su mente pensando en cosas que tuvieran su amígdala en alerta máxima, que no es lo que Dios quiere. El ateísmo y otros tipos de creencia dicen, no hay un Dios que nos cuide.
El cristianismo dice sí, hay un Dios que está involucrado personal y poderosamente en la creación, que está involucrado personal y poderosamente en nuestras vidas, porque somos su creación. ¿No se les eleva la serotonina y la dopamina al apropiarse de esta verdad en sus vidas? Esta es una gran noticia. No estamos solas. No estamos solas en nuestras dificultades. Dios está con nosotros y Dios es más grande que esas dificultades. Dice Lucas 5:18, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Juan 5:8 dice, Lucas se refiere a un caso en donde unos amigos llevaron a un paralítico ante Jesús para que lo sanara. Juan 5:8, cuando Jesús estaba en una boda, dice el versículo 8, entonces les dijo Jesús, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Y de estos dos textos lo que quiero rescatar es la palabra llevarle. Llevar en griego significa sostener, garantizar la entrega segura. Estamos seguras en Jesús, estamos seguras en sus manos, por eso no hay por qué temer. Por eso José se mantuvo ocupado en lugar de acabar con sus pensamientos y mantenerse amargado, llorando y desesperado. Él se mantuvo más bien ocupado, alegre, sirviendo donde estaba. ¿Por qué? Porque él estaba seguro en Dios, porque sabía que Dios lo sostenía. Y lo mismo puede ser con nosotros. Él nos puede sostener si nosotros lo permitimos. Decir que Jesús está sosteniendo todas las cosas con su palabra poderosa, es decir, que está dirigiendo la creación hacia un objetivo deseado y que estamos seguras en él. Eso es una gran noticia. Dice, hay muchos textos acá para leer, pero básicamente para recordarnos que Dios está a cargo y pendiente de todo en el universo, hasta de los mínimos detalles de nuestra vida. Al leer Colosenses 1:17 podemos decir, si Dios retrocediera, la creación colapsaría. Él mantiene todo bajo control. Al leer Hechos 17:28, sabemos que Él sostiene todo. Con su mano al timón de la creación hay orden en el universo. Sabemos que Dios usa todo para cumplir su voluntad. Así lo dice Efesios 1:11. Sabemos que Dios es nuestro único proveedor. Lo que tenemos no lo tenemos por nuestros propios esfuerzos. Es porque Dios nos da primero el cerebro para poder hacer lo que hacemos y así tener alimento en nuestra casa, así tener un techo, así tener ingreso. Dios es nuestro único proveedor. Mateo 5:45 dice que Dios es el que hace salir el sol y hace llover sobre malos y buenos. Daniel 5:21 dice, Dios tiene el dominio sobre el reino de los hombres. Y Jeremías 30:24 dice que hasta que se hayan hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Que Dios está al control de todo, eso no debemos olvidar. Que Dios usa todo para cumplir su voluntad, eso no debemos olvidar, porque sus pensamientos son superiores a los nuestros. Debemos confiar que ese problema, esa dificultad que tenemos, Dios también tiene control en ello. Todos esos términos, cuando ustedes lean todos esos textos, van a reconocer algunos términos como gobierna, establece, ejecuta, cumple. Todos esos términos atestiguan de un arquitecto celestial y universal y su plan divino, un plan que nos incluye a nosotras. Y entonces, si Dios está a cargo, muchas podemos hacernos miles de preguntas. ¿Por qué José estuvo tanto tiempo en la cárcel? Si Dios está a cargo. Si Dios está a cargo, ¿por qué mi matrimonio está derrumbándose? O el de mi amiga. ¿Por qué me llegó este cáncer? ¿Por qué estoy enfrentando esta enfermedad tan dura? ¿Por qué sigo soltera?
¿Por qué todas mis amigas ya se casaron y las veo felices en sus matrimonios y yo sigo soltera? ¿Por qué mi bebé sufre esta enfermedad? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué nunca consigo trabajo? ¿No podría Dios impedirlos? ¿Un Dios todopoderoso? Muchas preguntas pueden venir a nuestra mente y no debemos olvidar que Dios tiene un plan. Y por eso, ante estas preguntas, la respuesta puede ser un no. La respuesta, por dura que parezca, es no. Si eso sirve para cumplir su propósito, que es superior al nuestro, no, ¿verdad? ¿Por qué sigo sin trabajo? Dios tiene un propósito en ello. ¿Por qué esta enfermedad? Dios tiene un propósito en ello. Si eso sirve para cumplir su propósito divino, entonces la respuesta es no. Génesis 50, 20 al 21 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, continuando con la historia de José. José fue vendido por sus hermanos, llegó a Egipto, llegó a la cárcel, 2 años ahí. Igual no fueron años fáciles seguramente, pero pasaron los años y José logró salir de la cárcel porque interpretó el sueño del faraón y el faraón lo puso al mando de todo Egipto gracias a esa interpretación de ese sueño y gracias a que por esa interpretación pudieron anticiparse a una hambruna de 7 años, la familia de José tuvo que movilizarse a Egipto porque era el único país que tenía comida en ese entonces, era el único que estaba preparado. Entonces dice Génesis 50 del 20 al 21. Vosotros pensasteis mal contra mí, le dijo a sus hermanos José, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, no solo a Egipto, porque todos los pueblos en ese tiempo se movilizaban para Egipto para buscar comida. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Imagínense qué hermoso. José comprendió lo que me pasó mal, lo que viví mal, todo ese dolor. Igualmente Dios lo encaminó para bien. Lo mismo puede ser hoy, en mi matrimonio, en mi situación de soltería, si estoy muy triste por eso, en mi situación de enfermedad, en mi situación de desempleo. Dios lo encaminó para bien. Podemos ser pacientes y esperar a decir eso, como José lo dijo. Y, y así podemos consolar a otros y hablarles al corazón también. La soberanía de Dios nos invita a luchar contra la preocupación. José vio los sufrimientos de su vida a través del lente de la divina providencia. Y si José lo logró, ¿no podríamos hacer lo mismo nosotras? También podemos lograrlo. Los hermanos de José tenían esta intención de dañar y Dios en su providencia usó su mala intención para un bien mayor. Nunca les quitó a los hermanos de José su libre albedrío para que ellos no hicieran mal a su hermano, pero tampoco dejó que el pecado de sus hermanos gobernara todo, porque Él tiene el control. Dios reorientó el mal al bien. Dios usa todas las cosas para lograr su propósito. La prueba definitiva de la providencia de Dios es la muerte de su Hijo en la cruz. Ningún hecho más malvado. Sin embargo, Dios no solo sabía de la crucifixión, Dios también la ordenó. Dice Hechos 2, 23 al 25, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella.
Todos pensaban que su hijo estaba muerto y enterrado, pero Dios lo levantó de la muerte. Dios tomó la crucifixión del viernes y la convirtió en la celebración del domingo. ¿No crees que Dios puede hacer esa inversión en ti también? Dios puede convertir ese dolor de ahora en la alegría, en la celebración de más adelante, pero tenemos que ser pacientes, esperar, superar la prueba. Podemos estar pasando mucho dolor en nuestra vida, pero debemos recordar que podemos equiparnos de nuestra desgracia o podemos vestirnos de la providencia de Dios. Y vamos a terminar leyendo Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No olvidemos estar alegres, regocijarnos en todo y regocijarnos siempre. Que Dios te dé fortaleza, que Dios te ayude a salir de esa dificultad y más que a salir, a vivirla con alegría, igual regocijándote en el Señor, porque en su momento podrás decir, Dios lo encaminó para bien. Dios te bendiga.